Bueno, vamos a ver entonces la continuidad del sistema digestivo. Vamos a ver lo que es la parte bucal y lo que es el tubo alimentario. Bueno, la cavidad bucal está constituida entonces por un conjunto de órganos asociados que realizan múltiples funciones específicas, como son la masticación, la trituración de los alimentos, la absorción, la secreción de saliva, la gustación, la fonación y el lenguaje articulado. Bueno, entonces los órganos que conforman la parte bucal son los labios, la lengua, el paladar duro y blando, los dientes y las glándulas salivales menores. Bueno, el conjunto de estos órganos son las que ayudan a las funciones anteriores descritas. Vamos a ver el labio. El labio, entonces el núcleo de los labios está compuesto por tejido conectivo denso y regular y fibras de músculo esqueleto que les confiere movilidad. ¿Qué quiere decir? El núcleo del labio va a tener estos dos tejidos, no importa la región del labio, porque el labio se divide en tres regiones. Entonces tenemos la zona externa, la zona vermellón y la superficie de la mucosa interna, la cual siempre va a estar húmeda. Bueno, esas serían entonces las tres regiones del labio. Vamos a describirlas cada una de estas. La superficie externa. Bueno, está cubierta por piel delgado. Esa es una continuidad de la piel fina. Quiere decir que tiene las mismas, bueno, casi las mismas características. Va a tener el mismo epitelio, que es un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado. ¿Sí? Además de eso, va a poseer los folículos pilosos que contienen la piel fina. Va a contener los pelos, va a contener las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Debajo del epitelio, entonces vamos a encontrar el tejido conectivo denso y regular, donde están precisamente cada una de estas estructuras que describí, lo que son las glándulas sudoríparas, los folículos, las glándulas sebáceas y los pelos. Pero en vez de tener una hipodermis, como lo tiene la piel delgada, ¿cierto? Acá, después del tejido conectivo denso y regular, lo que vamos a ver es músculo esquelético. Entonces, no lo pueden confundir con una muestra de piel fina. ¿Listo? Entonces no lo pueden confundir con una muestra de piel fina. Esa zona del labio que sería la superficie externa. Bueno, tenemos la zona vermellón. La zona vermellón está un poco más arriba de la zona externa. En la región de color rosa del labio. Esta también está recubierta por un epitelio, pero en este caso es un epitelio estratificado escamoso para queratinizado a no queratinizado. ¿Qué quiere decir? Parcialmente queratinizado. ¿Sí? Parcialmente queratinizado. Si ustedes se tocan esa zona rosa del labio, sienten que es más delicada que la que está inmediatamente ahí debajo de esa zona, ¿cierto? La que está inmediatamente debajo de la superficie externa. Y la que está encima, que es la rosa, ¿cierto? La que las mujeres se echan en el labial, esa sería la zona vermellón, que es un poco más delicada. Precisamente por lo que esta está parcialmente queratinizada, no es una queratinización total. Y a medida que se acerca hacia el interior de la boca, se va transformando en un epitelio no estratificado escamoso, no queratinizado. Bueno, en esta región, a diferencia de la zona externa, no va a poseer folículos pilosos. Al no poseer folículos pilosos, no hay pelos, ¿cierto? Tampoco va a poseer las glándulas sebáceas que están asociadas a esos folículos pilosos, y las glándulas sudoríparas van a desaparecer también. De pronto al inicio podemos ver algunas, pero posteriormente desaparecen. Y tenemos por último la superficie de la mucosa interna, que esta es la que está dentro de la boca, la que está pegada contra los dientes. Entonces siempre va a estar húmeda y recubierta por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Ah, se me olvidó decir algo de la zona vermelha. Debajo del epitelio está el tejido conectivo denso y regular, igual que el anterior, y el músculo esquelético. Qué pena, es que cuando su merced estaba explicando lo de la zona vermellón, para queratinizado es de que es parcialmente, ¿sí? Sí, para queratinizado es parcialmente listo. queratinizado. Listo. Profe, y
La zona Berbellón es de los labios, o sea, ¿qué zona es de la boca? Les estaba diciendo que la zona Bermellón, para que tengan una referencia más fácil, es la zona en la cual las mujeres se echan el labial. Esa es la zona Bermellón, la zona rosadita que se ve. La zona externa es la que está inmediatamente debajo de la zona Bermellón. Sí, que es una continuidad de la piel fina, la que está inmediatamente ahí debajo, alrededor de la zona rosa. Esa es la zona externa. Y la zona Bermellón, como le dije, es lo que ustedes llaman los labios como tal, ¿sí? Esa sería la zona Bermellón. Bueno, y la interna, pues la que está en los labios, pero la que está pegada contra los dientes. Entonces, esta siempre va a estar húmeda y recubierta por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Ahí no hay queratinización, ¿sí? Tiene múltiples glándulas salivales menores, entonces ahí vamos a ver tanto mucosas como serosas, pero predominan las mucosas. Bueno, esta sería la representación gráfica de un corte histológico del labio. Esta sería la zona externa, la que tenemos al lado izquierdo, observen. Ahí en la orilla iría el epitelio estratificado escamoso, ahí está lo que sería el folículo piloso, que es la estructura alargada, y dentro del folículo piloso estaría el pelo. Eso está representando lo que son las glándulas sebáceas, y esas estructuras pequeñas representan lo que son las glándulas sudoríparas. Lo que está por fuera de los folículos pilosos, lo que es de color rosa, es el tejido conectivo denso y regular. Observe que están las tres zonas y en medio, en el núcleo del labio, va a estar el músculo esquelético. También va a estar en las tres zonas, como se pueden dar cuenta. Bueno, acá tenemos la zona bermellón. Por acá terminaría la zona externa. Esta sería la zona rosa. Observen que desaparecen los folículos pilosos, desaparecen las glándulas sebáceas y desaparecen las glándulas sudoríparas. Solo sería entonces lo que es un epitelio paraqueratinizado, y a medida que se va acercando a la parte interna, pasa a no queratinizado. Sigue con el mismo tejido conectivo denso y regular y con el mismo músculo esquelético. Y esta sería la zona interna. La zona interna va a tener un epitelio estratificado como no queratinizado, el mismo tejido conectivo denso y regular, el mismo músculo esquelético en su parte central, ¿cierto? Como su núcleo, y va a haber glándulas salivales menores. Bueno, voy a dejar de compartir, le voy a mostrar unas fotos. Por acá tengo, mira, esta por el músculo que está presente ahí después del denso regular, se identifica que esta zona es del labio. Y eso es lo que le confiere movilidad al labio, que nosotros lo podamos mover, ¿cierto? La presencia de ese músculo esquelético. Por acá más adelante había otra fotografía. Acá está. Mire, por acá está lo que es la zona Bermellón. Esta sería la zona Bermellón. Vea que desaparece lo que son los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, ¿cierto? Ahí está el tejido conectivo denso irregular. Como les dije, esa muestra tenía algo de adiposo, pero observe que hay presencia del músculo esquelético. Y esta sería la zona interna. Ya después de que da el giro, ahí el labio, esa sería la parte interna, que sería un epitelio estratificado escamoso no queratinizado, tejido conectivo denso irregular y músculo esquelético. Acá lo que les falta a esta foto es la presencia de las glándulas seromucosas, que serían las glándulas salivales menores. Lástima que esta muestra no la tenga. Profe, Dime. profe, esos dos espacios que se veían ahí, ¿eran vénulas? ¿O qué? Voy a volver a compartir. ¿Esto? Ajá. Esas sí, esas son dos arteriolas que hay ahí. Ah, Sí, o arterias pequeñas. Es que está muy lejos para decir si es una arteriola o una arteria. Pero sí, por el grosor se identifican que es de la rama arterial. Pueden ser una arteria de calibre pequeño o dos arteriolas.
Bueno, el siguiente órgano es la lengua. La lengua es la estructura más grande de la cavidad bucal. Su gran movilidad se debe a la masa grande entremezclada de fibras de músculo esquelético que constituye su volumen principal. ¿Cómo así entremezcladas? Sí. Van en las dos direcciones, tanto de forma longitudinal como transversal en la lengua. Se dispone de las dos formas y esto le permite que nosotros también podamos mover la lengua. Las fibras musculares esqueléticas entonces clasifican en dos grupos. La que origina la fuerza de la lengua, que son los músculos extrínsecos, quiere decir las que están por fuera de la lengua y la unen al cuerpo, esos son los músculos extrínsecos, y la que surge dentro de la lengua y se insertan en ella, que son los músculos intrínsecos, o sea, lo que está, el músculo esquelético que está dentro de la lengua, o sea, que conforma su masa principal. Estos serían los músculos intrínsecos. Bueno, en la superficie de la lengua, entonces vamos a encontrar una serie de estructuras. Entonces tenemos lo que son las papilas, que son de 4 tipos. Tenemos las papilas caliciformes. Mire, acá le están dando más o menos dónde está la ubicación. Acá se encuentra la parte media de la lengua. Ahí es donde se van a ubicar. Forman como una especie de pequeña en hilera. En el ser humano están de 8 a 12 en hilera. Eso es característico. Y se le llaman papilas caliciformes o otros autores también les llaman papilas circunvaladas por la forma redondeada que tienen estas papilas a nivel morfológico. ¿Listo? Bueno, tenemos otras papilas que son las papilas foliáceas o foliadas. Esta no abunda mucho en la lengua humana. Están, mire, la ubicación más o menos por acá, por la parte de los lados. Tenemos las papilas fungiformes, también están por acá en medio de las papilas filiformes. Estas también se encuentran, como lo describen ahí, por ahí en las márgenes de la lengua. Y tenemos las papilas filiformes, no tienen gemas gustativas. Bueno, eso ya los vamos a ver. Esas serían entonces las 4 papilas. Vamos a verlas de cerca cada una. Entonces, las papilas filiformes, estas, como ya lo describí ahí en el gráfico, no poseen corpúsculos gustativos o gemas gustativas, o otros autores le dicen botones gustativos. Son los mismos. Corpúsculos gustativos, gemas gustativas o botones gustativos son lo mismo, ¿sí? Que son los receptores del sabor en la lengua. Bueno, este entonces no posee las papilas filiformes. Están revestidas por un epitelio estratificado escamoso queratinizado. Esa es la característica que tiene estas papilas. Además de esto, su forma. Su forma, entonces, como pueden apreciar acá en esta fotografía, termina en forma de punta. Ojo, esto es residuos, no sé si es de colorante o otro componente. Esto es la papila, lo que está en forma triangular. Esa sería la papila. Estos ya son residuos de colorante y otros compuestos. Eso no lo tengan en cuenta. Mire, esto sí es la papila. Ya, un momento. Esta es la papila. Mira, este es el epitelio estratificado escamoso. Y la parte queratinizada es la parte blanca. Dígame. Profe, estas papilas vendrían siendo como lo que se siente como medio rasposito en la lengua. Ajá, exactamente. ¿Usted te ha lamido alguna vez algún gato? ¿Un qué, profe? Un gato. Ajá, o sea, sí. Usted siente que ellos, la lengua es bastante rasposa, o es más, a veces se les queda pegada en algunas superficies, porque ellos tienen abundantes de estas papilas filiformes, y por lo que son queratinizadas, son duras, es por eso, porque la función de esta es raspar el alimento. Por la parte queratinizada, eso es lo que se siente rasposo. Y siempre, siempre la característica para identificarlas es que terminan en punta, en forma de lanza. Es característico de estas papilas. Bueno, debajo de estas papilas vamos a encontrar en la lengua laxo, muy poquito. Mire que es supremamente escaso. Mire, acá se ve mejor el laxo. Por acá termina y empieza el denso irregular. Y posteriormente el músculo esquelético. Eso sí, un músculo esquelético en la lengua va a haber abundante. Fibras longitudinales, fibras transversales. Algo que he visto
en la lengua es que en las regiones donde están las papilas filiformes y fungiformes prácticamente no se observan lo que son glándulas salivales menores. Ahorita vamos a ver otra fotografía y se dan cuenta que no se observan esas glándulas salivales menores. Bueno, y tenemos las otras tres papilas. Tenemos las papilas fungiformes. Estas poseen un epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Aparecen aisladas o distribuidas regularmente entre las papilas filiformes. Ojo, están entre las filiformes y su forma se asemeja a un hongo. Algo que me faltó describir ahí en las fungiformes. Estas poseen corpúsculos gustativos y se encuentran en la parte apical de la papila. O sea, en la superficie, en la parte de arriba de la papila, vamos a encontrar los corpúsculos gustativos. Sí posee. Esto a diferencia de las filiformes que no posee. Tenemos las papilas foliáceas o foliadas. Estas tienen corpúsculos gustativos funcionales en el recién nacido, pero se generan al segundo o tercer año de vida. Estas son muy escasas o hay muy pocas en la lengua, ¿sí? Estas tienen una característica para identificarlas, son de forma rectangular. Así las podemos identificar cuando le damos al microscopio. Y los corpúsculos gustativos o los botones gustativos van a estar a los lados de la papila foliada. Y tenemos por último la papila circunvalada, que es la misma caliciforme. Como ya les dije, esta tiene corpus gustativos también a los lados. Mira, ahí está lo que les había dicho al principio. En el ser humano se encuentra generalmente de un número de 8 a 12 en hilera y frente a las ramas divergentes la vela lingual. Si se dieron cuenta que está en la parte media, ¿cierto? Y forma como una especie de pequeña. Son las más grandes y tienen depresiones laterales. Bueno, ¿a qué hace referencia a esto? Acá tenemos un gráfico que nos está representando cómo se ven estas papilas circunvaladas en la lengua. Mira, aquí acá se ven cómo se verían morfológicamente. Tienen una estructura redondeada en el centro, es una masa compacta y posteriormente posee un anillo. Ese anillo deja un hueco en medio de la masa compacta. Entonces, cuando se hace el corte histológico, queda de esta forma, ¿sí? Mire, queda diferente a como se ve acá. Queda como una forma de hongo, que esta tiene más forma de hongo que la fungiforme, como pueden apreciar, pero por ese anillo forma un hueco a los lados. Y los corpúsculos gustativos de esta están acá, mira, a los lados donde dice hay botones gustativos. Mire, estos punticos blancos, esos punticos blancos, esos serían los corpúsculos gustativos. A diferencia, ojo para que no me la vayan a confundir, de las fungiformes. Esta sería una fungiforme, ¿cierto? Esta es más pequeña que esta, primero que todo en tamaño se va a ver menor, más pequeñita, y además de esto, en vez de tener los corpúsculos gustativos por acá, los tienen es en la parte apical, acá arriba, en la superficie o en la parte de arriba de la papila. Además, esta es normal que la veamos en medio de las papilas filiformes, las que terminan en punta. Y acá tenemos una comparación de las cuatro papilas. Papila filiforme, fácil de identificar, terminan en punta. Y la parte queratinizada, ¿sí? Ahí se identifica fácilmente, no posee corpúsculos gustativos. Esta sería la fungiforme. Esta sería la fungiforme. Tiene más cara de hongo esta, ¿sí? Pero esta es la fungiforme. Pero observe dónde está el corpúsculo gustativo. En la parte apical, vean. Ahí. En medio de las filiformes están estas papilas fungiformes. Y observe, acá en esta zona, ¿se acuerda que yo les dije? No hay presencia de glándulas salivales menores, a diferencia de estas que sí poseen. ¿Sí ven? Acá está un poquito de laxo, denso irregular y músculo esquelético. Lo mismo acá, laxo, denso irregular. Si ve, en esta sí se ve, aprecia perfectamente cómo pasa de laxo a denso irregular. Y posteriormente esto que se ve más rojo es el músculo esquelético. Esta sería la papila foliácea o foliada. Le dije que tenía una forma rectangular. Ahí se aprecia perfectamente la forma de rectángulo. ¿Sí ven? Y los corpúsculos gustativos están a los lados. Y esta sería la papila
circunvalada. Mira, tiene los huecos, si ve que son más pronunciados que estos. A los lados, esas son las depresiones, porque acaba un anillo, ¿cierto? Si se viera a nivel morfológico. Y los corpúsculos gustativos, vea dónde los tienen. A los lados, a diferencia de esta que lo tienen en la parte apical. Entonces, esta sería la papila circunvalada o caliciforme. Y estas es común en las fotografías que ustedes vean en la papila foliáceas y en las papilas circunvaladas ver glándulas. Estas precisamente la que es circunvalada, perdón, termino y ya me preguntas, a esta les dice que están asociadas a unas glándulas de von Erner. Me imagino que es por el descubridor. ¿Sí? Ahora sí, ¿me ibas a preguntar algo? Escuché a alguien que iba a hablar. Profe, ¿me podría hacer el favor de señalarme, no, el corpúsculo gustativo? Claro. ¿De cuál papila? ¿O de todos? De todos. Mira, corpúsculo gustativo de la circunvalada. Esta bolita blanca, esta, toda esta hilera así que tiene muchísimas. Acá. De la circunvalada iría en este punto. De la fungiforme, que sería esta, sería este, ¿sí ve? Y este. De las foliáceas, que sería la rectangular, mire, estas bolitas blancas que vemos aquí. Esos serían los corpúsculos gustativos. ¿Cómo se verían de cerca? Un corpúsculo gustativo de cerca se vería de esta forma. Ahí está. Este sería el botón gustativo o corpúsculo gustativo. Esto sería el poro gustativo. Por acá recibe la información. Estos son fibras receptoras o nervios receptores y las células receptoras que van a recibir la información. Ese sería entonces el corpúsculo gustativo como tal. Dime. Profe, ¿cómo dijo que se llamaban las glándulas que estaban asociadas a las papilas circunvaladas? Circunvaladas, se le llama glándula de von Ebner. Von con B pequeña, B-O-N, Ebner, B larga, N-E-R, von Ebner. Son seromucosas. En esta área donde están las foliáceas, veo más cosas que mucosas. Acá donde están las circunvaladas, sí hay más, hay como casi la misma cantidad de mucosas y serosas. Ahí sí son más seromucosas. Voy a dejar de compartir acá un momento y le muestro otras fotografías para que tengan una mejor idea de estas. Por acá tengo más ejemplos. A ver. Mire, esta es del libro de los corpúsculos gustativos. Mira, ahí están mostrando el poro gustativo. Estas están más bonitas, ¿cierto? Mire, ahí están las células receptoras. Por eso son corpúsculos gustativos. Acá hay otro. A ver, por acá, mire. Esta es una papila circunvalada. Esta es tomada por mí. Bastante grande. Vea las depresiones o los huecos a los lados. Bueno, acá me quedó pegado, pero eso fue ahí en el corte histológico. Mire que son glándulas mucosas y serosas, seromucosas. Y ahí están los corpúsculos gustativos a los lados, ¿sí ve? Míralo acá y míralo acá. Por acá se alcanzan a apreciar. Esta es una foliáceas, también tomada por mí. Miren, de forma rectangular. Míralo, este está bonito, los corpúsculos gustativos se aprecian bien. Miren los corpúsculos gustativos a los lados. ¿Sí ve? Hay como más serosos. Laxo, denso irregular, músculo esquelético. Esto es transversal y longitudinal. Y estas estructuras que ven alargadas son los conductos de las glándulas. Profe, Dime. las papilas foliadas, ¿por qué desaparecen pues, a medida que va creciendo el humano? O sea que cuando veo No sabría decirle. No sabría decirle por qué desaparece. No. O sea, pero profe, estas No tengo papilas ni le idea. atribuyen una característica especial a los bebés. O sea, ellos son más sensibles por tener estas papilas. No tengo ni idea. Ahí sí me ponchó porque no tengo ni idea cuál será su función como tal o el por qué desaparece. No sabría responder.
Ahí sí me Profe, contó. yo tengo una pregunta. ¿Por Dime. qué en las diferentes papilas varían los corpúsculos gustativos? O sea, ¿por qué una tiene más que otra? ¿Es por la ubicación? Sí, más que todo por la ubicación y por la forma que estas poseen. Por ejemplo, a ver, pero busco una de estas papilas. Déjame un segundo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos dos papilas, filiforme. Bueno, en este caso la filiforme, como la función es solamente raspar el alimento, ¿cierto? Como también en forma de lanza o en forma de punta, pues obviamente no se necesita corpúsculo gustativo. Pero en cambio la fungiforme, observe que es también por la forma, por eso los corpúsculos gustativos están en la superficie. Pero, por ejemplo, estas, como tienen cavidades, me imagino es que por lo que llegan ahí el alimento puede llegar a estos puntos. Por eso los corpúsculos gustativos están en la periferia. Esta sería, mire, esta se ve diferente a las foliáceas que vieron anteriormente, pero de todas maneras tiene la forma rectangular. Si vieron que las otras tenían como unas salientes de epitelio por estos lados, como dos salientes, mire que esta se ve un poco diferente, pero de todas maneras tiene la forma rectangular típica. Listo, profe, gracias. Mira, ahí está la filiforme en forma de punta. Ahí está la circunvalar, ¿sí ve? Ahí está los corpúsculos gustativos a los lados. Ojo, hay algo que esto lo saqué de un libro, no me acuerdo si esto era animal. Por eso todos los corpúsculos gustativos aparecen queratinizados. Observe que ahí está queratinizado. Bueno, este no está queratinizado. Por acá, este también está queratinizado. Mire, ¿sí ve? Pero en humano no es queratinizado esto, solamente los filiformes. Tengan cuidado con eso. Sino que como esas fotografías están bien bonitas, pero las saqué. ¿Listo? Y ahí están. Mira, ahí están las glándulas de von Allens. Siempre van a estar asociadas a estas papilas circunvalares. Me imagino que es por el descubridor, porque en sí no tienen mucha diferencia con las otras que vimos anteriormente. No tienen algo en particular como para decir que estas son diferentes. ¿Sí ve? Tienen las mismas características. Bueno, tenemos el diente. Los dientes, aunque varían considerablemente de forma y de tamaño, su estructura histológica es básicamente similar. Cada diente está suspendido en un hueco óseo, que es el alveolo, y por un tejido conectivo denso, regular y colagenoso, que es el ligamento periodontal. Las encías también apoyan el diente y su epitelio llena la cavidad bucal de los espacios de tejido, subepiteliales. Bueno, acá tenemos una representación gráfica. Vamos a mirar las partes que acaba de describir. Nos está diciendo que el diente está en un hueco, este sería el hueco, formado por el hueso, y a ese hueco se le llama el alveolo. ¿Listo? Que va a tener un tejido conectivo denso regular, que es este que está acá representado en color gris, que es el ligamento periodontal, y que las encías llenan los espacios. ¿Cómo así? Mira, esta es la encía, ¿cierto? Ahí viene el epitelio más el tejido conectivo, y el epitelio, mire, en esta zona se introduce al inicio del diente. Bueno, este revestimiento le sirve para que algún germen, bacteria, patógeno vaya a entrar en contacto con los tejidos internos. Entonces le sirve como de revestimiento y de protección. Entonces el epitelio se va metiendo acá y posteriormente ya desaparece. Para evitar eso, que cualquier patógeno o algo se meta hacia el interior de los tejidos a través de los dientes. Bueno, vamos a... ¿Profe, qué epitelio es? Epitelio estratificado escamoso es el de las encías, no queratinizado. Epitelio estratificado escamoso.
La porción del diente que se ve en la cavidad bucal se denomina corona, en tanto que la porción situada debajo del alveolo se conoce como raíz. La sección entre la corona y la raíz se denomina cuello. Todo el diente se compone de 3 sustancias calcificadas que lo encierran en un tejido blando y gelatinoso que es la pulpa. Bueno, vamos a describir estas partes. Entonces nos está diciendo que lo expuesto es lo que se conoce como la corona. Quiere decir, lo que vemos del diente, ¿cierto? Lo que cuando nosotros nos miramos al espejo y sonreímos, lo que vemos, eso es la zona de la corona. Nos está diciendo que bajo la encía, entonces va a estar lo que está dentro del alveolo, se conoce como la raíz del diente. Y acá en esta zona, que no está en el gráfico, pero en esta zona entre la corona y la raíz, esta sería la zona del cuello. ¿Listo? Bueno, según este autor, ¿no? Es en este caso de este otro autor, él lo dice, solamente lo representa como corona y raíz nada más. En el anterior, pues lo representan en esas 3 partes, corona, raíz y cuello. Vale. Acá tenemos entonces que nos dice que el diente está compuesto por 3 sustancias calcificadas. Ojo, se las voy a decir para que tengan en cuenta cuando se les pregunte. Las 3 sustancias calcificadas del diente son el esmalte, que es el revestimiento externo en la corona, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos. La dentina, que es la que le da el forma al diente, que es la más abundante, todo esto es dentina. Y en la raíz está otra sustancia calcificada que es el cemento. Esta línea roja que está representando acá, eso sería el cemento. Estas envuelven un tejido conectivo central que está en un hueco en el diente. A ese hueco se le llama cavidad o cámara pulpar y el tejido conectivo que está dentro de ese hueco se le llama pulpa. Y esa pulpa no es más que un tejido conectivo laxo, el cual está vascularizado y también pueden llegar terminaciones nerviosas hasta este punto. Por eso es que cuando perdemos esmalte, se rompe la dentina y llega a este punto, nos duelen los dientes por las terminaciones nerviosas que tenemos ahí y los vasos sanguíneos. Bueno. El eje estructural de cada diente está formado por un tejido conectivo mineralizado denominado la dentina, ¿cierto? Que es el que da forma al diente y es la más abundante. La dentina rara vez queda expuesta al medio bucal porque está recubierta en zona coronal a manera de casquete por un tejido muy duro llamado esmalte, mientras que la dentina radicular está protegida por un tejido conectivo calcificado denominado el cemento. Ahí están las 3 sustancias calcificadas, la dentina, esmalte y cemento. La unión entre esmalte y dentina se denomina unión amelodentinaria y la unión entre cemento y dentina se denomina unión cemento-dentinaria. Por dentro de la dentina existe un espacio que recibe el nombre de cavidad o cámara pulpar. Esta cavidad contiene un tejido conectivo laxo que se denomina pulpa dentinaria. La pulpa y la dentina forman una unidad estructural y funcional denominada complejo dentino-pulpar. Bueno, ahí está describiendo cada una de las partes que ya les mostré. Esta es una fotografía sacada por mí. Está sacada en la zona del cuello. ¿Para qué? Y está cortada transversalmente para que nos muestre cómo se ve cada uno de los tejidos. ¿Por qué se tomó en zona del cuello y no se tomó en otra zona? Para que saliera tanto esmalte como cemento, ¿sí? Porque en esta zona es más fácil tomar estas dos. Mire, se puede tomar esmalte y cemento a la vez. Depende de cómo se haga el corte. ¿Sí? Se hizo de esta forma, un poco diagonal, para que saliera esmalte, dentina, cavidad o cámara pulpar, pulpa, otra vez dentina y saliera el cemento, ¿sí? Y nos quedó algo como esto. Mira, ahí está. Este sería el esmalte, esta capita blanquita que ven ahí, más superficial. Posteriormente está la dentina, es la más abundante, ¿cierto? Esta tiene unos surcos. Acá tenemos la cavidad o cámara pulpar, que es el hueco, y la pulpa, que es el tejido conectivo que vemos ahí adentro. Y en esta zona nos salió este tejido que vemos ahí, grueso, que es el cemento. Bueno, entonces este es un corte transversal del diente
en la zona del cuello. Bueno, en los dientes vamos a encontrar unas células en la pulpa específicamente que se llaman los odontoblastos. Estos van a estar a la periferia de la pulpa. Entonces existe una capa de odontoblastos en la periferia de la pulpa. Los odontoblastos son células secretoras activas. ¿Qué quiere decir? Estas terminan en blastos, se acuerdan a osteoblastos, condroblastos que hacían síntesis, ¿cierto? Fibroblastos que hacían síntesis del tejido conectivo. Bueno, esto hace lo mismo. En los odontoblastos son células secretoras activas que sintetizan y secretan colágeno y material no colagenoso, los componentes orgánicos de la dentina. Los odontoblastos es una célula de aspecto epitelioide cilíndrico, o sea, como un epitelio cilíndrico simple alrededor de la pulpa. En un corte histológico, este sería un corte histológico longitudinal, o sea, a lo largo del diente. Observen, acá está, esto es, acá sí vemos lo que es, perdón, la encía, el epitelio estratificado escamoso, tejido conectivo regular, acá estaría la zona del cuello, por acá, lástima que colocaron estos puntos, que sería estar representando lo que es el esmalte, ¿cierto? Todo esto es la dentina, todo esto es la dentina, y acá tenemos la cámara pulpar, la pulpa, que es el laxo, y el epitelio cilíndrico simple, que serían los odontoblastos. Profe, ¿Qué hacen las síntesis ahí? Dime. la dentina es la que se mira a través del esmalte como una manchita amarilla, ¿cierto? A través del esmalte. Pues si el esmalte está bien bonito, no se vería. O sea, es que, bueno, no sé. Creo que en Dime, alguna parte había explícame, escuchado que explícame. sí, ¿Cómo? que en una parte había escuchado que la dentina era, pues, tenía un color específico que era Sí, como, sí, la dentina es más oscura. Si es lo que me quieres decir. La dentina, como se dieron cuenta, es que nomás en el corte histológico anterior se ve. Mire, el esmalte no es tan grueso, pero hay que cuidarlo bastante, mire. Y la dentina, si se da cuenta, tiene un color más oscuro, más intenso. Entonces, sí es un color más fuerte. En cambio, el esmalte es más brillante, más blanco. No recuerdo bien, pero sí tiene como un color más amarillento. Es que estoy recordando el diente hace tiempo que no hago un corte histológico de diente, pero sí tiene un color como más color crema que el esmalte, que es más blanco, blanco. Yo por ahí tengo unos dientes, pero lástima, que ahorita no puedo mostrárselos. En el laboratorio tengo unos dientes que tenía ganas de hacer otras placas ¿de qué? De diente, que precisamente esta placa me la partieron. Bueno, tenemos los ameloblastos. Los ameloblastos, estos en un diente desarrollado no existen. Estos ameloblastos están presentes en el periodo embrionario o en el crecimiento de los dientes, ¿cierto? En dientes en desarrollo. Entonces, los ameloblastos son células productoras de esmalte, o sea, las que forman esta capa de esmalte, pero aparecen exclusivamente durante el desarrollo dentinario. Quiere decir que si nosotros ya con dientes desarrollados, ya perdimos los de leche, ya tenemos los dientes desarrollados, perdemos ese esmalte, no se va a volver a formar. ¿Sí? No se va a volver a formar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, estos a nivel del diente, si estuvieran en desarrollo, estarían ubicados acá, en la periferia de la dentina, en su parte superior. ¿Sí? Y serían los que formarían el esmalte. Bueno, eso es lo que tenemos entonces de la parte bucal. Tenemos el tubo alimentario. Bueno, el tracto alimentario se extiende desde la cavidad bucal hasta el ano, ¿cierto? Pero existen características comunes desde el esófago hasta el ano, dado que pues, se pueden reconocer 4 capas concéntricas diferenciadas. Estas son mucosa submucosa, muscular externa o serosa o adventicia. Esas serían las 4 capas. Bueno, ¿por qué se le llama tubo alimentario? O tubo digestivo, como lo quieran llamar. Porque es como una cañería, como un conducto, ¿cierto? Que va a llevar el alimento. Y a nivel histológico, pues los tejidos
están de forma concéntrica alrededor de la cavidad. Mira, ahí está, por acá pasaría el alimento y alrededor de esa cavidad estarían dispuestos los tejidos en 4 capas se clasificaron. Bueno, entonces, ¿qué tiene cada capa? La mucosa, que sería la primera, de adentro hacia afuera. La descripción viene de adentro hacia afuera. Entonces, la mucosa tiene 3 componentes. Un epitelio que reviste en su parte interna, que es en la que tendría contacto con la luz. Va a tener una lámina propia, que sería un tejido conectivo, y una muscular de la mucosa, ¿cierto? Que va a ser un revestimiento de músculo. Esta muscular de la mucosa sí no cambia. Para cualquier órgano que veamos, va a ser músculo liso. Puede estar en 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa muy delgadas. No es que sea una capa gruesa. Esto, lo que es el epitelio y la lámina propia, puede variar, ¿sí? Entonces vamos a ver que vamos a ver en el esófago un epitelio, en el estómago, intestino delgado e intestino grueso en su mayoría de parte, otro epitelio, en el ano, otro epitelio. Entonces ese va a variar. Por eso ahí dice solamente epitelio de revestimiento y no te dice cuál. Siempre va a tener una lámina propia, que es un tejido conectivo. Este también varía dependiendo del órgano en que estemos viendo. Por ejemplo, esófago tiene uno, estómago, intestino delgado, intestino grueso, lo que es con apéndices, tiene otro, que ese sí es el mismo para estas regiones, pero ya cuando llega el ano pasa a otro tejido conectivo. Entonces, ese también va variando. Va variando entre denso y regular a laxo. Y la muscular de la mucosa, ya les dije, es así, no cambia, que va a ser músculo liso. ¿Qué va a cambiar de la muscular de la mucosa? De pronto el grosor, que en unos órganos se vea más delgado, en otros se vea más grueso, o que en otros solo posea una capa y no posea las 2. Eso es lo único que va a variar. Bueno, también en los diferentes órganos puede haber cambios en la lámina propia. Además de tener este tejido conectivo, puede haber presencia o no de glándulas dependiendo del órgano que estemos viendo. O, como lo están representando acá, puede haber nódulos linfáticos, que es una acumulación de linfocitos y se ven como una estructura redondeada, ¿sí? También puede haber presencia de esto dependiendo el órgano. No en todo se va a ver. Pero estos son los 3 componentes de la mucosa. Siempre va a ser un epitelio, una lámina propia, una muscular de la mucosa, más otros componentes que a medida que vayamos viendo los órganos los vamos a ver. Submucosa. La submucosa, esta siempre va a tener un tejido conectivo denso irregular. Este sí no va a cambiar. Submucosa para todos los órganos va a ser tejido conectivo denso irregular. Siempre va a haber vasos sanguíneos, o sea, arterias, venas, va a haber vasos linfáticos y puede tener también, ojo, algunas terminaciones nerviosas, ¿sí? Que obviamente eso no se va a ver, algunos nervios por ahí dentro de eso. Lo que vamos a ver en sí es vasos sanguíneos, en esta zona de pronto algunos vasos linfáticos, puede haber grasa dependiendo del órgano, ¿cierto? Pero en sí es puro tejido conectivo denso irregular. Tenemos la muscular externa. La muscular externa es músculo. Esta siempre va a ser representada en una capa circular interna y una longitudinal externa. ¿Listo? Por eso dice, miren, capa muscular circular interna y por ahí está la longitudinal externa. Siempre va a tener 2 capas, circular interna y longitudinal externa. Esta sí es gruesa en todos los órganos, a diferencia de la muscular de la mucosa, aunque acá en el gráfico la representan del mismo tamaño. Esta sí es gruesa y esta va a variar solamente en sí en el esófago. En el esófago es una combinación de músculo esquelético con músculo liso, pero en el resto de órganos va a ser músculo liso nada más. O sea, estómago va a ser músculo liso, intestino delgado va a ser músculo liso, intestino grueso va a ser músculo liso. Puede tener algunos cambios. Por ejemplo, cuando lleguemos al colon, que se engruesa, se engruesa, no, está en listones, o sea, en fascículos, o cuando lleguemos al ano, que ahí sí se engruesa en la zona del esfínter. Entonces va a tener algunos cambios que se les irá diciendo cuando lleguemos a esos órganos. Pero en sí es músculo liso en la mayoría de órganos, excepto, repito nuevamente, en esófago, que es músculo liso con músculo esquelético.
Y la adventicia o serosa, esa prácticamente no cambia. Esta está compuesta entonces por tejido conectivo denso irregular, vascularizado, va a tener vasos linfáticos, vasos sanguíneos, va a tener nervios en esa zona y además de esto va a tener epitelio simple plano que se le conoce ahí en el sistema digestivo como mesotelio. ¿Listo? Bueno, entonces en sí esas son las capas que forman lo que es el tubo digestivo. Y va a haber algunas variantes, como ya les dije, va a haber, por ejemplo, presencia de glándulas en la mucosa, en la submucosa, dependiendo la región del tubo digestivo que estemos viendo, ¿cierto? Mira, ahí están representando en el esófago, por ejemplo, glándulas en la mucosa, en la submucosa. Ya ahorita les explicaré eso. Por ejemplo, en el estómago, acá unas glándulas también en el estómago, en el duodeno también glándulas en la mucosa y en la submucosa también, en el yeyuno glándulas en la mucosa, en el ilium glándulas en la mucosa, en el colon glándulas en la mucosa, entonces va cambiando, mire, tanto la superficie, como se dan cuenta, vea que toda no es igual, en el esófago ondulado, por acá se ven como unos huequitos, acá se ven como unas salientes, en algunas más grandes, en otras más pequeñas, bueno. Entonces, a medida que vayamos cambiando las regiones, va variando un poco las estructuras para identificar. Cada una región tiene su característica para poderla identificar. Vamos a empezar. Entonces, tenemos esófago. Esófago, entonces, su mucosa está constituida por 3 capas. La luz del esófago está cubierta por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Ese sería su epitelio. Dentro de ese epitelio se encuentran dispersas células protectoras de antígenos conocidas como células de Langerhans, que fagocitan el gran antígeno en polipéptidos pequeños denominados epitopos. Tenemos la lámina propia. Entonces, la lámina propia contiene tejido conectivo denso y irregular. Y tenemos la muscular de la mucosa. Es una capa de fibras de músculo liso orientadas en sentido longitudinal que se engruesan en la cercanía del estómago. Bueno, acá está como referencia en el esófago existen glándulas submucosas y mucosa, cuya función es producir de forma continua una delgada capa de moco que lubrique la superficie del epitelio. Pero ojo, sí, esto es cierto, hay glándulas en las mucosas y mucosas, pero ojo, en el esófago, la mayoría del esófago no tiene glándulas en la mucosa. Las únicas glándulas que hay en la mucosa, en el esófago, son cercanías, en la región cercana al estómago. En el resto del esófago solo existen glándulas en la submucosa. Solamente ya cerca donde va a haber la transición de esófago a estómago es donde hay presencia de glándulas en la mucosa. Que tengan en cuenta eso. La submucosa, entonces, se compone de tejido conectivo denso irregular fibroelástico que aloja glándulas esofágicas. Así se llaman las glándulas del esófago. El esófago y el duodeno, ojo, son las dos únicas regiones del tubo alimentario que contienen glándulas en la submucosa, para que lo tengan en cuenta. Tenemos la muscular externa. Entonces, está dispuesta en 2 capas, circular interna y longitudinal externa. Sin embargo, estas capas son poco comunes porque están compuestas tanto de músculo liso como músculo esquelético. Esto les confiere algo de movilidad al esófago. Y tenemos adventicia, compuesta por tejido conectivo denso irregular con epitelio simple plano, que sería lo que llamamos el mesotelio. Bueno, esta es una fotografía tomada por mí de esófago. Vamos a intentar identificar las capas. Bueno, acá tenemos entonces la parte epitelial, el epitelio estratificado escamoso y el tejido conectivo denso irregular. De acá hasta acá sería la mucosa. ¿Listo? Acá hay una línea muy delgada, es que no sé si la alcanzan a apreciar, un poquito más roja. Eso es la muscular de la mucosa. Entonces, esto sería el epitelio estratificado escamoso, no queratinizado.
denso, irregular y muscular de la mucosa. Hasta ahí llega la mucosa. Submucosa sería toda esta zona donde están las glándulas y más el tejido conectivo denso, irregular. ¿Listo? Eso sería la submucosa. Ojo, acá dice mucosa, están indicando el epitelio, pero en realidad va de aquí a aquí. ¿Listo? Y submucosa sería todo esto hasta acá, la orilla donde están las glándulas. Tenemos la muscular externa, sería esta que vemos acá de color más rojo. En la fotografía la adventicia está destrozada o está dañada. Vamos a ver una del libro. Esta es de un libro. Entonces acá tenemos la mucosa, ahí se la están graficando de dónde a dónde va, el epitelio estratificado escamoso, el tejido conectivo denso regular y la muscular de la mucosa. No sé si lo alcanzan a apreciar las fibras de músculo liso, se ven un poquito más pálidas. Mírala por acá va, míralas acá, acá está como más marcada. Mira, ahí se la están hasta indicando. Muscular de la mucosa, mírala ahí. ¿Listo? Hasta ahí va la mucosa. Su mucosa, pues sería todo el resto. Ahí está con glándulas. Estas son las glándulas esofágicas en la submucosa. Y la muscular externa. Ahí sí se alcanza a apreciar las dos capas, circular interna y longitudinal externa. Y la adventicia pasó lo mismo que en la placa que les mostré anteriormente, se dañó, pero iría en esta zona. Regálame un segundo. Ya ven. Bueno, la función del estómago es homogeneizar y procesar de forma química el alimento deglutido semisólido. Las contracciones de la pared muscular del estómago y el ácido y las enzimas secretadas por la mucosa gástrica contribuyen a esta función. Cuando el alimento se transforma en un líquido espeso, este se libera de forma gradual hacia el duodeno. Bueno, ese alimento que transforma en líquido, eso es lo que llamamos el quimo, ¿cierto? El estómago entonces tiene 4 regiones. La región del cardias o cardíaca o cardial, la región del fondo fundisofúndica, la región del cuerpo y la región del pilo. ¿Por qué le digo en las primeras esos nombres? Porque dependiendo del autor a veces le cambian el nombre. Cardíaca, cardial o cardias, fondo, fúndica, esos son nombres que utilizan para describir esta región. Bueno, el cuerpo sí siempre la he visto cuerpo, el píloro siempre la he visto píloro. Pero esta le dicen fúndica, fundis, fondo, esta cardíaca, cardial, cardias. Le cambian un poco la terminología. Bueno, la región del cardial, entonces es una región estrecha en la unión gastroesofágica del estómago. La región del fondo fúndica es la zona en forma de cúpula a la izquierda del esófago que suele estar llena de gas. La región del cuerpo es la porción más grande que se encarga de formar el quimo y la región del píloro es la región contraída en forma de embudo y es la que se une con el duodeno. Bueno, acá está representando las diferentes partes. Entonces tenemos el esófago, termina el esófago. Ahí estaría la pequeña región del cardias. Aquí está a un lado la región del fondo, que es la que se llenaría de gas. Esta sería la esas tienen las mismas características histológicas. Una fotografía generalmente cuando usted ve una placa del libro, siempre describe la razón del fondo. No sé por qué. No de acuerdo, aunque tenga las mismas características. Bueno, vamos a ver cada una de estas. Entonces tenemos la región
cardial. La glándula cardial, la mucosa gástrica, entonces, están compuestas. A medida que se va acercando al estómago, observen que se ve granulado y pasa de denso irregular a laxo, ¿sí? Y las glándulas, pues estas van a tener esta forma, que son unas glándulas de forma o de tipo acinar o tubuloacinar. Observen, muy característico, y a esto es lo que llamamos las glándulas cardiales. ¿Listo? Bueno, la muscular de la mucosa sí sigue siendo la misma, que es músculo liso. Bueno, vamos a ver esta región del estómago. Entonces está la región del cardias, ahí está el acercamiento, un tejido conectivo laxo, que es lo que corresponde a la lámina propia. Estas son las glándulas cardiales, se les llaman así, por ser de esta región, que son unas glándulas acinares mucosas, como pueden apreciar. Bueno, la fosa gástrica, esta es la terminación de la fosa gástrica, que es lo mismo que estamos viendo acá. Estamos viendo en la foto, en un acercamiento de esta zona. Mira, ahí viene la fosita gástrica, que es el hueco. Acá se me olvidó nombrar en las fositas gástricas. Vamos a ver en el estómago, no importa la región, en la fosa gástrica, estas bolitas blanquitas, a estas bolitas blanquitas se les llaman glándulas mucosas superficiales y se encuentran en todas las regiones del estómago en las fositas gástricas. Mira, glándulas mucosas superficiales, todas estas bolitas blancas que ves ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, en el estómago radial, ¿cuál es la característica? Va a tener las fosas gástricas menos profundas, va a tener el epitelio cilíndrico simple, el tejido conectivo laxo, y va a tener esta región, es sus propias glándulas que se llaman las glándulas cardiales, que son estas de tipo acinar, mucoso. ¿Listo? Bueno. Región fúndica. Bueno, esta tiene las mismas características que la región del cuerpo, entonces no vamos a describir las dos, sino con la excepción de esta nos vale para las dos. La glándula fúndica se extiende desde la muscular de la mucosa a la base de la fosita gástrica y se subdivide en tres regiones, ilmo, cuello y base, de las cuales la más larga es la última. Bueno, ¿qué está haciendo referencia ahí? Está haciendo referencia a la glándula como tal. Quiere decir que donde termina la fosita gástrica empieza la glándula fúndica. La glándula fúndica es una glándula tubular. Quiere decir que es como un tubito de forma alargada. Y esta se divide en esas tres regiones, istmo, cuello y base. Ese istmo es la zona después de la fosa gástrica, la parte inicial, posteriormente sería el cuello y posteriormente sería la base, que sería la parte final. El epitelio cilíndrico simple que constituye la glándula fúndica está compuesta por 6 tipos de células, de revestimiento de la superficie, parietales o cínticas, regenerativas o madre, mucosas del cuello, principales o simógenas y células enteroendocrinas. Esas son las células que componen la glándula como tal. Bueno, acá tenemos entonces la representación gráfica. Como ya les dije, el cuerpo y el fondo tienen las mismas características. Ahí estaría la representación. Esta sería la fosa gástrica en hueco, fosa gástrica, fosita gástrica. Y acá tenemos las células de revestimiento de la superficie que corresponden al epitelio cilíndrico simple. Posteriormente empezaría la glándula tubular. Ahí están las tres regiones, istmo, cuello y base. Y aquí estarían el resto de las células que componen esta glándula tubular. Ahí están las ubicaciones de cada una de estas. Las células de la superficie, que sería el epitelio cilíndrico simple. En la zona ahí donde empieza el istmo, están divididas las células regenerativas, o sea, las que van a formar otras células. Las mucosas del cuello, por estar cerca de la zona del cuello. Las células oxínticas, o también llamadas parietales, las células simógenas más cerca a la base, o también llamadas principales, y las células enteroendocrinas en la totalidad de la base.
¿Cómo se va a ver esto a nivel histológico? Bueno, a nivel histológico se vería de esta forma. Ojo, este es otro autor y cada autor, si se han dado cuenta, hace su propia clasificación. Este autor solamente en la glándula tubular la divide en cuello y cuerpo. El otro lo dividió en istmo, cuello y base. Este solamente cuello y cuerpo. ¿Listo? Así que no se estresen por que le cambien algo. Mira, ahí está. Y además, este ya no lo llama fosa gástrica, sino llama faveola. Por eso yo siempre les doy los diferentes nombres que le colocan, porque es que si le doy un solo nombre, entonces pues se lo miran en otros libros que llaman de otra forma y se confunden. Mira, ahí está la fosa gástrica o fosita gástrica, como dicen otros, o faveola. Ahí está, que sería el hueco. Acá termina. Entonces acá empezaría lo que sería la glándula tubular. Mira, acá se alcanza a ver que es una estructura alargada, está muy pegadas unas con otras, por eso se ve así de ese embrollo ahí tan pegado, pero ahí se la están mostrando que son unas glándulas tubulares, ¿cierto? Entonces, fácil identificar algunas de estas células que les acabo de nombrar. Las células de revestimiento, fácil porque es el epitelio cilíndrico. Sí, mire, estas serían el epitelio cilíndrico, que serían las células de revestimiento de la superficie. Tenemos las células parietales. Las células parietales son las más fáciles de identificar y son las más abundantes. Son estas redonditas con el núcleo central. ¿Listo? Ahora, donde termina la fosa gástrica, esta sería por acá la zona del cuello. Entonces, estas células en medio de las parietales, por acá estas oscuritas, son las células mucosas del cuello. Ahora, si nos vamos para la base, o acá la parte final del cuerpo, según este autor, vamos a ver unas células o unas glándulas de forma acinar, pero pequeñas. Estas son las células principales. Mire, estas que tienen como los núcleos periféricos de tipo acinar. Esas serían las células principales. Entonces tenemos las células de revestimiento, las mucosas del cuello, las parietales, que son las que más se ven, y las de células principales. ¿Cuáles no puedo identificar? Por aquí en esta zona se supone que están las regenerativas, no las identifico. Y por acá en estas zonas estarán las enteroendocrinas. Lo que pasa es que estas enteroendocrinas se confunden con las otras células, tampoco es fácil de identificar. ¿Listo? Bueno, entonces esas serían las que se pueden identificar como tal. Revestimiento, parietales, mucosas del cuello y principales. Y al final pues tendríamos la muscular de la mucosa que iría ya en esta zona. Por acá están unos acercamientos, vea, ahí está lo que es la fosita gástrica. ¿Se acuerda de estas células que les nombré? Que en la fosita gástrica hay unas células chiquiticas, redonditas, que son las mucosas superficiales, que siempre están en la fosa gástrica. Acá está la fosa gástrica, acá termina, son las mucosas superficiales, y acá estarían entonces las parietales, vea, redonditas con núcleo central. Y por acá hay otra fotografía, mira, acá está, termina la fosa gástrica, parietales, muy bonito, fácil de identificar, y estas, miren, mucosas del cuello. Ahí están marcando unas, ve, ahí están, mucosas del cuello, ¿sí? Estas que vemos acá en medio. Se llaman así porque están acá en la zona del cuello y están al final siempre de la fosa gástrica. Acá están las principales, ¿se acuerdan? Que es la de tipo acinar, que se encuentran en la base. Esta es una coloración extraña, no sé qué tipo de coloración es esta. Ahí está mostrando también las principales, pero con la coloración normal se ven así, con el núcleo periférico, que serían estas mismas. Mira, ahí está el acercamiento de cada una. Mira, por acá le estamos mostrando una enteroendocrina. Sí, pero es difícil diferenciarla. Supuestamente esta sería una enteroendocrina. Bueno, acá describí las principales de estas células. Las células principales o peptídicas, estas producen y secretan lo que es el pepsinógeno, que es un precursor de la enzima proteolítica pepsina producida en el jugo gástrico cuando el pH es inferior a 5. La pepsina puede catalizar la formación de pepsina adicional a partir del pepsinógeno. La acetilcolina estimula la secreción de este pepsinógeno.
Entonces, si se baja el pH, se produce o se secreta este pepsinol. Tenemos las células parietales u oxínticas. Estas son las que secretan el ácido clorhídrico. Bueno, acá no nombren la de revestimiento porque su nombre mismo lo dice. Es el mismo epitelio cilíndrico simple que estaba revestiendo y su función es revestir y proteger el órgano. Las células regenerativas tampoco las estoy nombrando, pero su función en este caso, si lo quieren saber, es la formación de otras células, como células madres en pocas palabras. El mismo nombre lo dice, regenerativas, puede formar otras células. Pero si hablo de las enteroendocrinas. Las hormonas peptídicas son sintetizadas por las células gastroenteroendocrinas dispuestas en la mucosa desde el estómago al colon. Quiere decir que estas enteroendocrinas o gastroenteroendocrinas están tanto en el estómago como en el intestino delgado hasta intestino grueso, hasta colon. Las vamos a ver. La población de células gastroenteroendocrinas es tan abundante que el segmento digestivo es considerado el órgano endocrino más grande del cuerpo. No es que sea un órgano endocrino como tal, sino que estas células están presentes en este órgano a través de todo el sistema, bueno, a la mayoría del sistema digestivo. Las células gastroenteroendocrinas son miembros del sistema PUD. Bueno, esos autores que las unieron o las clasificaron en estos grupos. ¿Qué quiere decir APUD? Denominado así porque tiene capacidad los aminoácidos de producir la captación y descarbonización de los precursores de las aminas. Por eso se les denominaba APUD, ¿cierto? Pero posteriormente se dieron cuenta que todas estas células no acumulaban precursores de aminas. Entonces fue reemplazado posteriormente por el sistema SNED. ¿Qué quiere decir? Sistema neuroendocrino difuso. Porque no todas producen aminas. Bueno, las hormonas peptídicas, entonces, ¿por qué describí eso? Porque acá algunos autores en libros antiguos las unen en el sistema PUD, libros nuevos en SNEP, y otros autores las mezclan en los dos. ¿Sí ve? Ahí dice células SNEP y células APU. Bueno, entonces para que no se confundan. Las hormonas peptídicas producidas por las células endocrinas digestivas realizan las siguientes funciones generales: regulación del metabolismo electrolítico y la secreción enzimática, regulación de la motilidad digestiva, del crecimiento de la mucosa y estimulación de la liberación de otras hormonas peptídicas. ¿Y cuáles son esas hormonas que se producen? Entonces, algunas, estas son las más esenciales, como son la secretina, la gastrina, la colecistocinina, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, la motilina y la grelina. Son las principales que se están produciendo. Acá estoy también describiendo algunas de ellas, las más importantes, como son la secretina, que estimula la liberación pancreática y duodenal del bicarbonato de la glándula de Brunner, y la liberación de líquido para controlar la secreción ácida gástrica, efecto antiácido y regulación del pH del contenido duodenal. ¿Qué quiere decir? Que si el duodeno está muy ácido, esta secretina estimula la secreción del páncreas y de las glándulas del Brunner del duodeno, las cuales secretan bicarbonato. El bicarbonato es básico para bajar el efecto ácido de esa zona. Bueno, tenemos la secretina, que junto a la colecistocinina promueve el crecimiento del páncreas exocrino. Además, la secretina, la acetilcolina estimulan la secreción del pepsinógeno por las células principales e inhiben la gastrina para reducir la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Quiere decir lo mismo, que si hay abundante ácido clorhídrico, si está muy ácido, estas hacen que no se produzca y haya más secreción del pepsinógeno. También como una especie de efecto es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Tiene unas fosas gástricas bastante profundas. Esa profundidad de las fosas puede llegar a la mitad de lo que mide la mucosa. Mire hasta dónde llega. ¿Sí? Son bastante profundas
Bueno, al igual que las otras regiones, tienen esa glándula, células mucosas superficiales en las fosas gástricas, son las bolitas que ves ahí. Esta también tiene un epitelio cilíndrico, un tejido conectivo laxo, igual que las otras regiones. Entonces, la primera característica es que las fosas son más profundas. La segunda, acá nuevamente vemos glándulas de tipo acinar. Estas son de tipo acinar también, igual que la región del cardias, pero estas son más grandes, son más ramificadas y tienen una luz mayor en su parte central. Ahí están las dos características importantes para identificar esta región del píloro. Bueno, entonces ahí está lo mismo que les acabo de explicar. Las glándulas pilóricas se diferencian de las cardiales y gástricas en las siguientes capas. Las pintas o alveolas son más profundas y llegan a la mitad de la profundidad de la mucosa, y las glándulas pilóricas tienen una luz mayor y tienen múltiples ramificaciones. El tipo celular predominante de la glándula pilórica es una glándula secretora de moco que se parece a las células mucosas del cuello de las glándulas gástricas. La mayor parte de las células contienen abundante moco secretor pálido y gránulos de secreción que contienen lisosima, que es una enzima líptica bacteriana. Bueno, esto es importante porque esta región está en contacto con el duodeno, ¿cierto? Entonces, para evitar alguna infección por bacterias. En ocasiones se identifican células parietales en las glándulas pilóricas, pero eso no es común. En la región antropilórica abundan las células endocrinas, sobre todo las células G secretoras de gastrina. Pueden encontrarse nódulos linfoides en la lámina propia. Bueno, entonces voy a mostrarles una fotografía de esta región. A ver, vamos a buscarlas. Bueno, esta es una fotografía de lengua a nivel morfológico. Esta es del labio a nivel histológico. Bueno, acá tenemos, ya que estoy viendo fotografías acá del estómago, esta región es del cardias. Mire, aquí está la fosa gástrica, mire que no son tan profundas, el epitelio cilíndrico, el tejido conectivo laxo y las glándulas cardiales. Esta sería lo que es la muscular de la mucosa. Acá estaría la submucosa denso irregular. Acá hay glándulas, ojo, porque como eso está pegado a lo que es esófago, llegaron algunas glándulas esofágicas hasta esta zona. Mire, por ejemplo, es una fotografía de estómago región púbica. Ahí está. Mire que la fosa gástrica es más profunda, el epitelio cilíndrico, el tejido conectivo laxo. Y estas son unas glándulas tubulares, como se pueden dar cuenta. Entonces, ahí está la diferencia con la región del cardias o con la región del píloro. La forma glandular o el tipo glandular es totalmente diferente. Este es de esófago. Otra de esófago. Ah, mira, esta es una fotografía lejana de lo que es la transición del esófago a estómago. Acá vemos lo que es el epitelio estratificado escamoso. Acá está el punto de transición. Pasa a estómago región cardial. ¿Sí? Ahí está. Viene denso irregular. No habían glándulas, si observan. Y acá ya hay presencia de glándulas. ¿Se acuerda que les dije que solamente en cerca del estómago es que empiezan a haber glándulas? Las cuales pues van a ser posteriormente las glándulas cardiales ahí en el estómago. Ahí está lo que es la lámina, la muscular de la mucosa, ¿cierto? Y ahí está lo que es la submucosa. Bueno, hay mucho tejido adiposo en este caso. Posteriormente está la muscular externa, esta sería la circular interna, llega hasta acá, y esta es la longitudinal externa, y esta sería la serosa o adventicia. Ah, mira, esta es una fotografía de estómago región pilórica, también tomada por mí. Ahí está la fosa gástrica, muy profunda, ¿cierto? El epitelio cilíndrico, el tejido conectivo laxo. Mire las glándulas pilóricas, se le llama así por ser de esta región. Mire la luz, si se dan cuenta, es bastante amplia, más grande que la de la región cardial. Además, por la profundidad de la fosa, no lo pueden confundir con la región cardial. Esta sería la muscular de la mucosa. Esta sería la submucosa, que es denso y irregular vascularizado.
Y esta es la región fúndica, ¿sí ve? Totalmente diferente, en una profundidad de fosa gástrica, no tan grande, epitelio cilíndrico, laxo y las glándulas tubulares. Mira, ahí se alcanzan a apreciar que son alargaditas. Mira, estas son las glándulas principales, las parietales son los rosetes con el núcleo central, aunque no está muy bonita. Y acá está la muscular de la mucosa y su mucosa densa irregular. A ver qué tenemos por acá. Bueno, esta se las explico. Eso también es de estómago. Mire, por ejemplo, esta es la transición. Esta se la explico mañana si quieren, para que nos alcance el tiempo, porque ya son las 9:30. Esta es la transición de estómago, región del cuerpo, a región del píloro. Pero lo que les digo, mañana se las termino de explicar. Bueno, creo que no hay más fotos. Sí, mañana vamos a ver algunas transiciones. Intestino delgado. A ver si terminamos porque nos queda media hora. La superficie del intestino delgado está adaptada para aumentar su área de superficie y por eso se observan 3 modificaciones. Bueno, esas modificaciones, ¿cuáles son? Los pliegues circulares o válvula de Kerr son pliegues transversales de la submucosa y la mucosa que forman elevaciones circulares o helicoideales, que son estructuras permanentes en el duodeno y el yeyuno y terminan en las proximidades del hígado. Bueno, esto es fácil de ver si se toma una fotografía en menor aumento. Ahorita les muestro una. Las vellosidades son salientes de la lámina propia recubiertas por un epitelio, son estructuras permanentes y se encuentran más en el duodeno que en el yeyuno o ilion. Y las vellosidades se incrementan en el área de intestino delgado en un factor de 10. Y tenemos las microvellosidades, que son modificaciones del plasmolema apical de las células epiteliales que recubren las vellosidades intestinales e incrementan el área del intestino delgado. Bueno, ¿a qué hace referencia? Las válvulas de Kerr, lo primero que todo, entonces son elevaciones de la misma submucosa que estaría acá debajo, después de la musculatura de la mucosa, que hacen unos pliegues bastante grandes y también estas pequeñas elevaciones de la mucosa. Bueno, estas se las muestro en una fotografía lejana, acá no puedo hacerlo, pero sí podemos ver lo que son las vellosidades y las microvellosidades. Bueno, el intestino delgado, para identificar el intestino delgado, tiene algo que se llaman vellosidades, que son como estos deditos que vemos ahí, ¿sí? Que a nivel histológico, pues sería esto que vemos aquí. Esas son las vellosidades y son propias del intestino delgado. No importa si la región del duodeno, yeyuno o hígado, todas tienen estas vellosidades y así identificamos que es la región del intestino delgado. ¿Listo? Diferente a las de estómago, porque las de estómago son, ojo, son criptas. ¿Qué quiere decir? Que la superficie del estómago es esto. Estos son huecos hacia adentro. En cambio, acá la superficie en intestino delgado es esta y esos son salientes para aumentar el área de superficie. Observe que hay más separación, ¿cierto? Hay más separación porque parecieran lo mismo, pero es totalmente diferente. Acá estas son más pegadas. Observe que son más, los espacios son más pequeños. Ahora, nos habla ahí de unas microvellosidades. Sí. Si recordamos, cuando hicimos la descripción de epitelios, dijimos que algunos epitelios cilíndricos simples tenían microvellosidades para la absorción de nutrientes. Entonces, esas vellosidades que son las salientes están revestidas, que es lo que está representando acá, por epitelio cilíndrico simple, el cual tiene las microvellosidades que serían los pelitos. Obviamente no van a verse así grandes como esto. Ya lo vimos anteriormente en fotografías que la microvellosidad es como una capita ahí oscurita en la superficie y no se alcanzan a ver los pelitos por el tamaño, que es alrededor de 0,27 micras, ¿cierto? Es bastante pequeño. Bueno, dime, pregunta. O sea, dentro de las mismas vellosidades hay microvellosidades. La vellosidad, ojo, la vellosidad es la saliente, ¿sí? La vellosidad es la saliente. Y la microvellosidad es los pelitos que
revisten el epitelio cilíndrico, porque la vellosidad es la saliente, pero están revestidas por epitelio cilíndrico simple que tiene la microvellosidad. O sea, el epitelio cilíndrico simple es el que tiene la microvellosidad, que son los pelitos diminutos. Y la vellosidad, es que yo no sé por qué le colocaban vellosidades a eso. Son las salientes, o sea, tanto el epitelio más el tejido conectivo. Eso sería la vellosidad. Profe, una pregunta, es que no me quedó muy claro cuáles eran las válvulas de Kerkring. Es que no las puedo mostrar acá. Voy a dejar de compartir acá y se las muestro, porque si no, se lo dije que tocaría verla en una fotografía de menor aumento. Vamos a buscarla. Por acá tengo una. A ver. Mire, la válvula de Kerkring son elevaciones de la submucosa, esta es submucosa, y de la mucosa. Algo así sería una válvula de Kerkring. Vamos a buscar una que esté bien marcada. Acá buscarla en menor aumento. Ah, acá hay, míralas. Mira, esta está bien marcada. Submucosa, ¿sí? Esto es una válvula de Kerkring o pliegues circulares, que es lo mismo. Que a nivel morfológico se ven como unas ondulaciones en el intestino, ¿sí ven? Entonces eleva la mucosa y a su vez eleva la submucosa. Perdón, lo dije al revés. Eleva la submucosa y eleva la mucosa. Y esto son los pliegues circulares o válvulas de Kerkring, que son la elevación de la mucosa y la submucosa, que a nivel morfológico, cuando usted ve el intestino, se ven como pliegues. Profe, eso sería hacia la luz, ¿verdad? Sí, 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 Y este hacia la luz, no, bueno, hacia la luz interna, por ajá, donde pasa lo que es ya el alimento que está absorbiendo. ajá, y las vellosidades estarían hacia dónde? Las vellosidades, mírenlas, no sé si alcanzan a ver acá, esto es diminuto, es que esto es una fotografía lejana, entonces voy a O sea, las acercarlo. vellosidades están dentro de las mismas válvulas, o sea, es como que... La válvula, ojo, ojo, ojo. Acá tenemos 4 capas. A ver, primero miremos las capas. La mucosa sería lo morado. Su mucosa sería esto, que sería el tejido conectivo. Muscular externa e interna sería la muscular externa, que sería todo este músculo que vemos acá, y esta sería la adventicia o serosa, ¿cierto? Esas son las 4 capas que venimos mirando desde eso. Nos dice la teoría que la válvula de Kerkring es una elevación de la submucosa, que es esto pálido, y de la mucosa. Mira, al elevarse la submucosa, se eleva la mucosa. Ahora, en la mucosa están las vellosidades. ¿Qué serían las vellosidades? Estas salientes diminutas, que si la vemos de cerca, a ver, busquemos una. Por aquí veo una. Acá. Si la vemos de cerca, acá estamos viendo la mucosa de cerca. Esto sería la vellosidad, que sería la saliente. Ahora sí. Y dentro de esa vellosidad, que sería la saliente, está el epitelio cilíndrico simple, que tiene las microvellosidades, que son los pelitos diminutos que irían en la orilla. Sí, profe, ya mucho más claro. Ahora sí. Ok. Gracias. Sí ve que tocó mostrar diferentes tipos de fotografía, por ejemplo, para ver las válvulas de Kerkring, pero eso no se la había mostrado porque como la estamos viendo de cerca, no se podía ver, porque es una elevación de la mucosa y la submucosa. Bueno. Por acá. Desde la... Ok. Bueno. Ya sabiendo qué es una vellosidad, qué es una válvula de Kerkring y cuáles son las microvellosidades, que eso sí ya lo conocían desde anteriormente, vamos a identificar las 3 regiones del intestino delgado, las cuales son duodeno, yeyuno e ilio. Bueno, cada una tiene su característica. Bueno, acá nos habla de las diferentes células que conforman el intestino delgado. El intestino delgado entonces tiene
las células absortivas o de absorción, que es el mismo epitelio cilíndrico simple con las microvellosidades que son los pelitos diminutos. Se les llaman así porque las microvellosidades tienen la función de absorber nutrientes. Entonces, le cambian nuevamente el nombre al epitelio y en este caso lo llaman células absortivas, ¿cierto? Si se dieron cuenta que en el estómago la llamaban células de revestimiento, porque ahí no hay microvellosidades, pero acá la llaman absortivas porque tienen las microvellosidades que absorben nutrientes. Bueno, van a ver células caliciformes. En el estómago no había. Acá ya hay presencia de células caliciformes, que ya las conocemos, que son las glándulas mucosas secretoras de moco, ¿cierto? Eso es para lubricar y proteger el órgano. Vamos a tener células enteroendocrinas, es así, desde el estómago ya las estamos viendo. Vamos a tener unas células regenerativas o madres que van a formar otras células, en el estómago también las vimos, y acá tenemos una célula nueva que se llama la célula de Panet, que es una célula protectora o de defensa. Bueno. Ojo, por acá voy a también nombrar una célula M, pero esa es del hilio, propia de la región del hilio. Vale. Entonces, el epitelio se recubre de las vellosidades y la superficie de los espacios intervellosos está compuesta por células de absorción de la superficie caliciforme y esna. Las células de absorción. Bueno, son las más numerosas del epitelio, son las células de absorción de la superficie, son células altas con núcleo oval localizado en la base, su superficie apical presenta un borde de cepilla. Pocas palabras, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. No sé por qué hacen esas descripciones tan complicadas. Las células de Panet. Las células de Panet protegen las células madre mediante la secreción de moléculas de defensa llamadas criptidinas o alfa-defensinas. Estas son proteínas que pueden interactuar con la membrana de fosfolípidos de las bacterias, lo que lleva a la creación de poros, o sea, crean huecos en la membrana de las bacterias. Y los poros conducen al derrame de iones y otras sustancias importantes de la célula bacteriana con el medio ambiente externo, resultando eventualmente en la muerte de las bacterias. O sea, hace que a través de los poros estas se salga todo su contenido de la bacteria y hacer que ésta se muera, ¿cierto? Para proteger el órgano. Tenemos las células enteroendocrinas, bueno, ya las estuvimos hablando anteriormente, son células productoras de hormonas. Tenemos las células caliciformes, son glándulas unicelulares, el duodeno tiene la menor cantidad y su cifra aumenta hacia el hilio, quiere decir, duodeno tiene menor cantidad, yeyuno, que es el siguiente, tiene un poquito más, y el ilion es el que tendría la mayor cantidad del intestino delgado. Estamos hablando del intestino delgado. El ilion sería el que tiene la mayor cantidad de esas células caliciformes del intestino delgado. Estas células elaboran mucinógeno, cuya forma hidratada es la mucina, que es un componente del moco, que es una capa protectora. Bueno, acá también hablo de las células M. Las células M es lo que estas están presentes en el intestino delgado, pero sobre todo lo que es el hilio, ¿sí? Estas células son células micropliegue que fagocitan y transforman antígenos a la lámina propia. En pocas palabras, son unos macrófagos, ¿sí? Estas células M. Y estas células entonces se van a encontrar en algo que es llamado cripta de Lieberkühn, que no es más que una glándula tubular presentes ahí en el intestino delgado y parte del intestino grueso. Entonces son llamadas así, criptas de Lieberkühn, que son unas glándulas tubulares. Estas incrementan el área de la superficie del revestimiento intestinal, están compuestas por células NET de absorción de la superficie, caliciformes, regenerativas y de Panet, o sea, contienen el resto de células anteriormente descritas. Bueno, entonces, la primera fotografía, duodeno. Vamos a ver todos esos componentes que acabé de nombrar. Tenemos las vellosidades. Aquí, esta saliente sería la vellosidad. Tenemos las células absortivas, pues el epitelio cilíndrico simple, esas serían las células absortivas, ¿cierto? Que contienen las microvellosidades. La lámina propia es un tejido conectivo laxo. Ahora, nos está hablando que hay una cripta de Lieberkühn. ¿Cuál sería? Esta estructura tubular, esa estructura tubular o esa estructura tubular ramificada que vemos acá,
Eso es una cripta de Lieberkühn, que contiene el resto de células que no vemos acá, como las de Paneth. Bueno, ahí es difícil de identificar cuál es cuál, ¿sí? Las de Paneth, bueno, las caliciformes están por acá y también están dentro de la cripta. Acá estarían también las regenerativas o madre. Bueno. Posteriormente está el músculo liso, que ahí terminaría la mucosa, que esto correspondería a la muscular de la mucosa. Bueno, por las vellosidades y por las criptas identificamos que esto es intestino delgado, pero para identificar la región del duodeno se identifica por su submucosa, porque recordemos cuando hablamos de esófago, decía ahí muy claramente un enunciado, solamente el esófago y el duodeno son los únicos que tienen glándulas en su submucosa. Y en las glándulas en las submucosas del duodeno se llaman glándulas de Brunner, que la función es proporcionar bicarbonatos para hacer un efecto antiácido en esta región. Entonces, esto es lo que identifica el duodeno, estas glándulas de Brunner. Otra fotografía de duodeno. Mira, ahí están las vellosidades, las células califormes, los punticos blancos, el epitelio cilíndrico, que es lo que reviste la vellosidad con sus microvellosidades, la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo. Mira, ahí están las criptas de Lieberkühn, que son estas glándulas tubulares. Ahí está la muscular de la mucosa. Ahí, de acá a acá comprendería lo que es la mucosa. Su mucosa, que sería esta, denso irregular y con glándulas de Brunner, que es lo que identifica esta región del duodeno. Bueno, entonces que quede claro, ¿qué identifica el duodeno? Las glándulas de Brunner. Otra fotografía, ojo, está horrible como la cortaron porque no se ven las vellosidades, ¿sí? Pero se identifica que es duodeno porque, mire, acá está el epitelio cilíndrico, células caliciformes, criptas de Lieberkühn, muscular de la mucosa y en la submucosa, glándulas de Brunner. Y recuerden que solamente esófago y duodenos tienen en la submucosa glándulas. Y no puede ser esófago porque el esófago no tiene criptas y no tiene epitelio cilíndrico siempre. Así si alguna vez le presentan una fotografía como esta, que no se ven las vellosidades, tienen que ver las otras características. Bueno, yeyuno. El yeyuno es la siguiente región del intestino delgado. El yeyuno tiene unas vellosidades bastante largas, si se pueden dar cuenta, más grandes que en las de el duodeno, y esa es la característica principal para identificarlas. Son unas vellosidades en forma de dedos, bastante alargadas, bastante abundantes. Ahí están con su epitelio cilíndrico, su lámina propia, que es el tejido conectivo laxo. Mire, también posee criptas de Lieberkühn. Acá está la muscular de la mucosa muy pequeñita y su submucosa es denso y irregular. No hay glándulas en la submucosa. Entonces, yeyuno se identifica solamente por sus vellosidades. Vamos a ver otra fotografía. Otra de yeyuno. Mira, esta está más cerca. Vascularizado. Ve, hay algunas arterias, algunas venas, vasos. Bueno, pero no hay glándulas en la submucosa. Y por último, del intestino delgado tenemos el ilion. El ilion, en este caso, entonces, este va a tener también vellosidades. Si observan, tiene mayor cantidad de células caliciformes que las otras regiones. Ojo, las vellosidades acá en el ilion, si hacemos una vista general, tienen menor cantidad de vellosidades que las otras regiones. Mayor cantidad de células caliciformes. Bueno, los tejidos prácticamente son los mismos. Epitelio cilíndrico, células caliciformes, tejido conectivo laxo, criptas de Lieberkühn, que aunque están acá muy cortas, están cortadas transversal, por eso se ven redondas. La muscular de la mucosa, submucosa con denso irregular, pero acá hay algo muy característico para identificar ilion. Además de tener menos vellosidades y más cantidad de células caliciformes, hay algo que las otras regiones no tienen, que son estas estructuras redondeadas, moradas, muy granuladas, que son acumulación de linfocitos, que se llaman agregados linfoides. Otros autores lo llaman nódulos linfoides, ¿sí? Que son los nombres o
o cúmulos linfoides. Cada autor le da su nombre, pero es lo mismo, que son acumulaciones de linfocitos. Bueno, agregados linfoides o nódulos linfoides. ¿Listo? Específicamente, precisamente acá en el ilion, a estos nódulos linfoides se le llaman placas de Peyer, pero solamente en el ilion. ¿Sí? Solamente en el ilion. O sea, si usted me dice, por ejemplo, en otro órgano que tenga estos nódulos linfoides, placas de Peyer, no se lo valgo, porque solamente en el ilion se le llama así. Pero si me dice nódulo linfoide, ahí sí se lo valgo. No importa si es ilion, no importa si es otro órgano, porque ese sí sería su nombre para cualquier otro órgano o para este como tal. Bueno, entonces agregado linfoide o nódulo linfoide. Y pueden estar estos tanto en la mucosa como en la submucosa, que es también característico. Bueno, entonces, voy a hacer un resumen rápido. ¿Cómo identificamos duodeno? Por las glándulas de Brunner en la submucosa. ¿Cómo identificamos yeyuno? Por las vellosidades bastante grandes en forma de dedos o en forma de tentáculos más abundantes que la región anterior. No hay glándulas en la submucosa. ¿Cómo identificamos ilion? Mayor cantidad de células califormes, menor cantidad de vellosidades y tiene nódulos linfoides. Mira, esta es otra fotografía de ilion. Ve ahí están las vellosidades, el epitelio cilíndrico, células caliciformes, criptas de Leverkuhn cortadas transversalmente. No se ven redondas, no se ven tubulares. No es que sea otra cosa. ¿Listo? Ahí está la muscular de la mucosa y los nódulos linfoides. Vea, este autor lo llama nódulos linfoides o linfáticos y este autor lo llama agregados linfoides. ¿Sí? Cada uno le da su nombre, pero es lo mismo. Bueno. Intestino grueso. Solamente vamos a ver colon y dejamos hasta ahí porque en la zona 950. Y nos quedaría intestino delgado, recto y ano, que lo veríamos mañana. Y de una vez hacemos repaso de placas. Bueno, el intestino grueso, entonces, la mucosa del intestino grueso o la mucosa del colon, y en el caso del apéndice también tendría las mismas características. Existen 4 tipos celulares en el epitelio de la superficie de las glándulas tubulares. ¿Qué quiere decir? El revestimiento externo más la glándula o criptas de Leverkuhn, porque también las posee. Va a tener células absortivas cilíndricas simples con microvellosidades apicales, igual que el intestino delgado, quiere decir epitelio cilíndrico con microvellosidades, también para la absorción. Va a tener células caliciformes, pero en este caso, en colon y apéndice son predominantes. ¿Qué quiere decir? Que hay más cantidad. Vamos a tener la célula madre en la cripta o en la glándula del Leverkuhn, que es lo mismo. Estas van a originar las células absortivas y caliciformes. Y vamos a tener células enteroendocrinas, que estas las estamos viendo desde el estómago, productoras de hormonas. Bueno, el colon. Este constituye la mayor parte de la longitud total del intestino grueso. La lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa se asemejan a las del intestino delgado. La muscular externa es poco común porque la capa longitudinal es en todas sus superficies, sino, bueno, ahí está como mal escrito, se reúne entre listones estrechos de fascículos musculares conocidos como las tenias del colon. El tono constante de las tenias del colon produce el intestino delgado en saculaciones llamadas aftas del colon. La serosa muestra múltiples bolsas llenas de gas. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo ahí? Resulta y pasa que el intestino grueso, vamos a describir desde arriba hacia abajo. Acá estaría por donde pasa ya lo que es las heces, ¿cierto? Acá está la superficie. Observen que a diferencia del intestino delgado, este no va a tener vellosidades, solamente se va a ver con unas pequeñas ondulaciones. ¿Sí ve? Predominan las células caliciformes. El intestino delgado tenía, pero es que aquí se ven en mayor cantidad. Por eso se dice que son predominantes. Vea, muchísimas en la superficie y también muchísimas en las criptas. Ahí están las criptas de Leverkuhn, abundantes células califormes, mismo epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, el mismo tejido conectivo laxo, la lámina propia. La submucosa, acá no varía mucho, denso irregular vascularizado. A ver, en el intestino grueso es como ver tejido adiposo. Mire, estos son adipocitos.
Pero resulta y pasa que la muscular de la mucosa, sí, es músculo liso, igual que intestino delgado, igual que en estómago, pero resulta y pasa que acá no está como una sola estructura, sino está en fascículos. Y eso es característico en el colon. Mire, fascículos musculares de músculo liso. Ya esto es lo que llaman las tenias del colon, que a nivel morfológico formarían lo que son esas aculaciones llamadas las austras del colon. Y a nivel histológico serían las tenias del colon, que son esos fascículos musculares, y es propio de la muscular externa en el colon. Entonces ahí tenemos tres características para identificarlo. No tiene vellosidades, una superficie ondulada, muchas células caliciformes, tanto en la superficie como en las criptas, y va a tener estas fascículos musculares en su muscular externo. Si alcanzamos a intestino delgado, a ver, quedan 5 minutos, sí. Intestino delgado, no, para apéndice, perdón. El apéndice, para que nos quede poquito para mañana. El apéndice, la lámina propia, es un tejido conectivo laxo con múltiples nódulos linfoides y criptas de Leverkusen superficiales. La muscular de la mucosa, la submucosa y la muscular externa no varían de la estructura general del conducto alimentario, aunque en la submucosa se encuentra nódulos linfoides. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos con la fotografía y les explico. Tenemos el apéndice. Es una estructura pequeña. ¿Sí? Como pueden apreciar, podemos tomar la fotografía completa de todo el apéndice en su corte histológico. Es una estructura pequeña con una luz estrellada, como pueden apreciar. Su superficie es muy parecida a la del colon. Mire, solamente tiene pequeñas ondulaciones, ¿cierto? Esto que vemos acá es la luz por los mismos pliegues, por la luz estrellada que tiene, ¿sí? Pero mire, tiene abundantes células caliciformes, igual que el colon. Las criptas de Leverkusen también tiene abundantes células caliciformes, tejido conectivo laxo, la submuscular de la mucosa, pero acá hay algo que diferencia el apéndice. El apéndice posee nódulos linfoides o folículos linfoides en la mucosa y en la submucosa, igual que el ilion. Pero, ¿cuál es la diferencia con ilion? El ilion tiene vellosidades que son propias del intestino delgado. Usted aquí no ve vellosidades, así que no lo pueden confundir. El apéndice tiene más células caliciformes y no posee vellosidades. Que quede muy claro. Ya así pueden identificar que esta región es de apéndice. Y no lo pueden confundir con colon, porque el colon no posee los nódulos linfoides. Bueno, dejamos hasta ahí. ¿Tienen alguna duda para terminar? Profe, pues yo tengo una pregunta, pero ya es algo de que su merced explicó al inicio de la clase, Sí, y es dime, sobre claro. la vermelluda. ¿Perdón? Ahorita, Vermellón, no eso, vermelluda. vermellón, vermellón. Esto, y pues yo ahorita acordándome, profe, hay personas, bueno, o sea, de que le salen como fuegos en la boca, o le salen a veces como no sé, como una especie de bolita por una inflamación, yo qué sé. Eso es porque, no sé, se taponan de pronto los folículos pilosos No, porque en esa zona no hay folículos pilosos. A menos que se forme en donde termina la zona de ¿qué? Ay, ahora se me fue el nombre. La zona externa del labio. Pero no, si se forman ahí no hay folículos pilosos. Puede ser de pronto, algún taponamiento de alguna glándula sudorípara que haya al principio. Acá, esta zona. Esta sería la zona vermellón. Ahí no hay folículos pilosos. Nunca, usted no, para que haya folículos pilosos tendría que haber pelos. Y usted nunca ha visto una persona en la zona vermellón con pelos. ¿O no, sí? pero tal vez me confundí, no, tal vez me confundí con el nombre. Pero entonces sí me surgió esa duda, porque cuando, o sea, los fuegos, ¿a qué se deben? O sea, ¿por qué salen a veces en la boca? Sí, Eh, puede ser pues, no sé, pues por bacteria o algo así, pero entonces, o sea, ¿dónde se almacenan estas bacterias o qué es lo que infectan? es que, mira, por eso te digo, al inicio, acá en la zona
Bermellón puede haber glándulas sudoríparas y a través de esas glándulas sudoríparas sí puede haber contaminación, porque eso es conducto, porque acá un conducto tiene que atravesar el epitelio para ir a la superficie y a través de ese conducto sí se puede contaminar. Ojo, pero solamente al inicio de la zona Bermellón, que sería más o menos por estos lados. Y sí, si yo recuerdo, generalmente los fuegos como salen ahí, casi siempre es donde termina la zona externa y el inicio de los labios. Casi siempre salen en esta zona. Sí puede ser a través de las glándulas sudoríparas que hay en esa parte inicial. Pero ahí no hay ni folículo espinoso ni glándulas sebáceas. Sería de pronto las glándulas sudoríparas que están ahí al inicio. Pero no estoy seguro, me tocaría averiguar. Si quieren, mañana hablamos de eso. Listo, profe. Sí, porque es que ya son las 8 y tengo otra clase. ¿Le puedo hacer una pregunta chiquitica? Dime. Sí, claro, dime. El intestino grueso tiene criptas de Lieberkühn, ¿verdad? Igual que el intestino delgado, sí. Ah, ok. Pero se diferencia por la cantidad de células calciformes que es más abundante. Si se dieron cuenta, el intestino delgado tiene menor cantidad de células calciformes. Ah, ¿y son más grandes, o sea, tiene más luz o menos luz las criptas? No, las criptas sí prácticamente son el mismo tamaño. Lo que cambia es en tamaño ahí, que se ven como más grandes, y eso es por el tamaño de la fotografía. Pero no, prácticamente es el mismo No tamaño. tiene vellosidades, ¿cierto? No tiene vellosidades. El intestino grueso no tiene vellosidades, se ve solamente onduladito nada más. Para identificar precisamente intestino delgado es por las vellosidades. ¿Y qué región? Ya es por la característica de cada región. Profe, ¿y esos nódulos linfáticos que nos describía, esos también están en el colon? ¿Pueden estar tanto en la lámina propia como en la mucosa y como en la submucosa, o solamente en la submucosa y en la mucosa? En las dos regiones. A veces está en medio de las dos. O puede estar específicamente en la mucosa o en la submucosa. Mañana, como vamos a ver otras fotos, tengo fotografías más lejanas donde se ven en los dos puntos. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna última pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, dejamos hasta ahí y nos vemos mañana. ¿Mañana a qué horas tenemos clase? 10 a 12, profe. Ok, listo. Entonces, nos vemos mañana. Que estén muy Listo, sí, bien. señor. Hasta luego. Hasta luego.